todos, ¿cómo están? Es un placer compartir este día. Vamos a hablar un poco de lo que son las frecuencias, los códigos y cómo ya está disponible el libro Código del Amor. Ya está disponible estas nuevas frecuencias, pero también a modo de escritura, el poder compartir ya el Código del Amor que está de manera impresa, hoy disponible, y en la cual vienen códigos que empiezan a recablear nuestro cerebro, a entrar en un estado de equilibrio, nuestros hemisferios cerebrales se empiezan a recablear, a equilibrar nuestros neurotransmisores debido a lo que es estas palabras. Hay un método que estamos trabajando en este libro, el Código del Amor. Vienen códigos en forma de letras, que es lo que estamos compartiendo el día de hoy, y me gustaría que quienes están sumando a esta transmisión nos puedan compartir. Y nosotros el día de hoy, el tema son las frecuencias, tanto de sonido, de lo que son los cuencos de cuarzo de cristal, los cuencos del Himalaya, y también en códigos. Estamos trabajando ya con códigos y vamos a trabajar con esta tecnología también. Entonces me gustaría comenzar con este Código del Amor, y voy a leer unos párrafos y con eso introducimos nuestra sesión. Entonces, de los 15 poemas que vienen en el Código del Amor, poder leer unas estrofas y poder reconectarnos. Y uno de los que me gustan mucho es el poema de Vivir sin dolor. Me gusta mucho ese poema, me reconecta también, hace que conecte también con lo que es la conexión con la Madre Tierra, la conciencia, el gran observador, regresando a nuestras raíces. Me gustaría entonces regresar y conectar a nuestro origen, regresar a nuestras raíces, y vamos a conectar con este poema, regresando a nuestras raíces. Permítame. Regresar a nuestras raíces está en este libro que estamos plasmando y que estamos compartiendo. Hoy día, quienes están uniendo a esta transmisión, da y comparte. Regresa a tus raíces, dice. Y quienes están conectando, que puedan compartirnos sus experiencias, sugerencias de cómo estás vivenciando estas nuevas etapas, todas las vivencias y experiencias. Dice, regresa a tus raíces, todos partimos de un origen, no importa el tiempo. En algún momento en el ciclo del tiempo, llegar a tu propio origen, a tus propias raíces, y reconectar a tu esencia original, conociéndote a ti como el todo y aceptando tu verdadera esencia, tal como eres, con dones, habilidades, potencialidades y talentos. El universo todo lo sabe, todo lo reconoce, es tan sabio e inconmensurable, tan grandioso y majestuoso. La naturaleza se encuentra armoniosa y feliz al ritmo del corazón. Mirada gloriosa y eterna, a través de tus ojos la espera terminó. Soy el uno, estoy con el uno. El uno y yo somos lo mismo, conectados todos en una misma red, percibimos al todo como uno solo. El amor no tiene que ser demostrado o justificado. El amor simplemente es. Desde el origen de la naturaleza y desde los principios de la unidad humana se concibe, se ancla y se materializa la pareja. Permite abrazar y ser abrazado por algo más grande, el amor. Recuerda que tienes la capacidad de integrar toda esa armonía en amor, y aun cuando hubiera dolor o sufrimiento, detrás de ello hay un inmenso, gran amor. Vamos a la expectativa del amor, a la conexión a la Madre Tierra, a los principios de unidad, a la conexión con la Madre Tierra. Dice, el vientre materno es el lugar donde se halla el acumulador de energía en coalición,
Halla tu punto de equilibrio desde la reconexión al amor, de volver a ser el niño que fuiste desde el nido. Y el amor es la obra más grandiosa y melodiosa, desde el estado de la certeza con total coherencia, a mayor anclaje, mayor evolución, lo que existe en propulsión. Sin direccionalidad no hay continuidad en el espacio sideral del contenedor astral. La capacidad de ver el pasado, presente y futuro, y más allá del futuro desde el gran observador, logra el estado armónico o coherente en el día a día para lograr la expansión consciente. El universo lo sabe todo, desde la realidad concebible y desde los principios coaccionables, desde la totalidad impecable. Y me gustaría leer entonces, para cerrar, el de vivir sin dolor. Y quienes están conectando, vamos a trabajar un poco con los sonidos para trabajar estas frecuencias, no solamente en letras, en sonidos, en códigos. Todo tiene código, una frecuencia y una vibración. Y entonces vamos a cerrar con con este párrafo. Nuestra misión es la regeneración y renovación desde la nueva integración en total contención. La energía cristal confirma la existencia de la nueva conciencia como el vehículo de la omnipresencia. La semilla del amor es el gran manifestador del amor y expansión desde el gran observador. Y vamos observando nuestra respiración y comenzamos y vamos observando y recibe, da, comparte, da y comparte. La combinación de los sonidos o estas frecuencias, usualmente usamos nosotros los cuencos de cuarzo de cristal, va a trabajar toda la parte emocional, parte del entorno bioenergético, espiritual y la relación en general con el ambiente, el lugar, el entorno. Todo lo que es los cuencos de los 7 metales o los cuencos del Himalaya, trabajamos mucho a nivel físico, cuestiones de síntomas, patologías, dolores, todo lo que es este cuenco, todos los cuencos de cuarzo de cristal. Entonces la combinación de los sonidos, hace una frecuencia, y de hecho cada sonido emite una frecuencia correspondiente, es decir, no es lo mismo estar tocando los sonidos en una playa a estar en una oficina, en una casa. Es decir, los cuencos de cuarzo de cristal, decíamos, trabajan a nivel emocional y mental y la cuestión con el entorno, y los de cuencos del Himalaya o los cuencos de los 7 metales como estos trabajan a nivel físico. Entonces, incluso usualmente se colocan estos cuarzos sobre el cuerpo físico de la persona, animales, y se trabajan estas frecuencias. Entonces, estos cuencos van a tomar o a leer la frecuencia del lugar y lo van a transmitir en sonido, que es lo que estamos ahora nosotros trabajando. Entonces el sonido, la combinación de todos los sonidos, las palabras, los códigos, todo va a emitir una frecuencia, y esas frecuencias son las que llegan a nuestro cuerpo y empiezan a recablear y a integrar y a restablecer hacia el estado óptimo de salud. Entonces, cuando nosotros nos permitimos trabajar, sea frecuencias, también los elementos como el agua, el aire, el fuego, la tierra, tienen frecuencias y todo alrededor es un código que emite también una frecuencia. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con todos estos, le podemos llamar puentes o calibradores, regeneradores, entonces hay un impacto en nuestro campo, empieza un proceso de limpieza, armonización,
contención, en la cual vamos a empezar a tener relajación, empezar a lograr un mejor sueño, nuestra calidad del sueño va a mejorar, nuestras relaciones con el entorno, nuestra confianza, nuestra autoestima, el amor propio, la relación en nuestras familias, nuestra salud física, mental, emocional empieza a tornarse, a transformarse. Pero no solamente son las frecuencias de sonido, también todos los códigos que vemos en nuestro entorno, todo forma parte de un código, y es así como lo que compartimos en nuestros libros. En nuestros libros vienen códigos, de hecho es la forma de transmitir los códigos también, pero en forma de letra, para que nuestro cerebro pueda ir de manera automática leyendo esos códigos y nos podamos hacer conscientes de ello. Por eso existen los libros, y los libros van a crear conexiones sinápticas a medida que nosotros vayamos leyendo y creando la cultura y el hábito de leer, pues vamos a crear más neuronas, más conexiones neuronales. Y el hecho, no solamente el hecho de leer libros, sino también de escribirlos, el hecho de conectar con toda la conciencia universal y poder conectar con cada campo y sistema, pues nos va a dar la posibilidad de escribir. Entonces todos podemos tener esa habilidad, esas habilidades de escribir, de pintar. De hecho, las máximas capacidades del gran observador es desarrollar el arte. El arte es la máxima expresión del gran observador. Entonces podemos nosotros leer, escribir, pintar, dibujar y desarrollar incluso habilidades deportivas, culinarias, científicas, y todo esto forma parte de ese estado de prosperidad, de ese estado de armonía. Entonces, quienes nos estamos conectando con estos sonidos, y a medida que nosotros vayamos escuchando, vamos a recibir y a tomar. Es el momento, puedes desde tu espacio solamente reconectar y recibir. Dirigimos estos sonidos, esta mini sesión grupal, a todos quienes se están conectando en este momento, a todas sus intenciones y peticiones y todo lo que corresponda a su sistema de redes respectivo, correspondiente y alterno. También trabajamos la serie de los códigos del sistema cuántico neuroakáshico en sesiones en el agua. La persona se acuesta como en un salvavidas completamente y se coloca en la serie de los códigos y se tocan también los cuencos. Es una sesión muy agradable de conexión total con la naturaleza, y vamos a hacer en las siguientes transmisiones algunas pruebas para que las personas puedan conocer los beneficios y puedan tener su experiencia y vivencia. Entonces logras observar cómo la frecuencia del sonido empieza a
integrarse a tu campo, logrando ese estado de equilibrio y de bienestar. Y vamos observando. Vamos observando la respiración, realiza 12 respiraciones continuas profundas. Vamos integrando estas frecuencias de sonido y códigos. Y damos también la introducción. Vamos a empezar la certificación del sistema cuántico neuroakáshico este día lunes. Y estamos ya dando esta apertura, esta antesala a todo el sistema que ya vamos a estar compartiendo, ese sistema cuántico y de frecuencias cuánticas del sistema neuroakáshico. Es un sistema innovador que hoy día estamos compartiendo a nivel internacional, en la cual es como modelo, cumple con 4 etapas y tenemos el método, la tecnología para trabajar en un modelo de conectividad de redes neuronales, y eso se traduce en bienestar, en lograr ese estado de prosperidad, en lograr empezar a reconectar, a anclarnos, a lograr ese estado de bienestar a nivel físico, mental, emocional, energético, bioenergético y en general con el entorno. Estas frecuencias lo podemos trabajar desde mujeres embarazadas, bebés, niños, jóvenes, adultos mayores, animales. Tenemos experiencia con gatos, con perros, con caballos, y ha sido algo extraordinario que hoy día ya estamos compartiendo, y esto ha sido una muestra de lo que son los medios, los instrumentos también que trabajamos durante esta certificación. Trabajamos con diversas frecuencias que forman parte del sistema neuroakáshico, y para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Comparte tus preguntas, respuestas, cómo te vas después de esta mini sesión, y déjanos tus comentarios, palabras con dad y sion, y con eso vamos cerrando. Estas palabras, las palabras que terminan con dad y sion, recablean nuestro cerebro, logrando ese estado de equilibrio a nivel de nuestro cerebro y neurotransmisores. Y cerramos con algunas palabras. Si te llega alguna palabra que termine con dad y sion, lo puedes escribir, compártelo ahora. Solidaridad,
amorosidad, facilidad, neutralidad, seguridad, serenidad, neuroplasticidad, maternidad, fraternidad, sororidad, equidad, prosperidad, vacuidad, impecabilidad, serenidad, sanidad, renovación, transformación, reconexión, comunicación, recalibración. Y vamos observando, realizamos nuestras respiraciones y con eso hemos culminado esa transmisión. Enviamos abrazos sin separación a todos y nos vemos la próxima transmisión. Déjanos tus preguntas y comentarios. Abrazos a todos. Hasta pronto.